Bueno, antes de empezar les quiero comentar que si ven que hago unos movimientos medio raros. Ayer tuve un pequeño incidente con mi mano. Me machuqué la mano con la puerta de un carro. Entonces, pues tengo mis dedos un poquito morados, hinchados. Entonces, de repente, si me ven medio chueca, no me critiquen. Es porque estoy lesionada de mis dedos. Pero bueno, en los últimos domingos hemos estado hablando sobre las trampas, las artimañas que el enemigo usa para separarnos del Señor, las trampas que ha estado utilizando durante estos últimos tiempos. Ya hemos hablado sobre las distracciones, ya hemos hablado sobre las traiciones, y hoy, como dice mi esposo, vamos a hablar acerca de la crítica o la murmuración. Y bueno, para comenzar a hablar sobre eso, primero tenemos que saber qué es la murmuración. Y en el diccionario dice que la murmuración es una actividad humana que consiste en hablar mal de alguien o algo, tanto bien como mal. Y aunque generalmente es de forma desfavorable, normalmente se hace cuando la persona en cuestión no está presente. Algunos sinónimos son habladuría, comadreo, rumor, chisme, cotilleo, etc. Y yo creo que es algo que hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida. En algún momento todos, sin excepción, hemos criticado, hemos dicho una mala palabra, hemos dicho algo sobre alguna persona. Y con las nuevas tecnologías que tenemos ahora es mucho más fácil el poder soltar esta parte de nosotros, ¿no? No sé cuántos de aquí tienen Facebook, tienen TikTok, tienen alguna red social. Y las redes sociales funcionan con algo que se llaman algoritmos. Cuando tú ves un video y le pones que te gusta, ese algoritmo sabe que a ti te gustan, por ejemplo, los videos de gatitos y te va a mostrar 1000 videos de gatitos. Si tú le pones que te gustan los videos de, de toros, te va a mostrar 1000 videos de toros. Entonces, a mí, por ejemplo, me salen muchos videos sobre maternidad y crianza respetuosa y etcétera, ¿no? Porque es lo que yo veo. Pero en algunos videos de verdad que me sorprende cuando la gente escribe cosas tan horribles, o sea, sobre un video, una persona, subió un video de unos zapatos, ¿no? Por ejemplo, y sale con su pie, pues como es, ¿no? A lo mejor está limpio, está bien arreglado, pero su pie está feo, entonces pues está feo, ¿no? Y la gente comienza a escribir unas cosas tan horribles, de verdad que yo digo, ¿cómo una persona puede tener el corazón de escribir algo tan feo de una persona y de algo que no puede cambiar? O sea, yo no me voy a operar los pies porque no te gustan. Y lo más feo o decepcionante es que incluso personas cristianas, pues obviamente como no estás viendo de frente a la persona, pues es muy fácil decir, ay, lo que estás diciendo está bien horrible. Y hay personas incluso que dicen, no, es que esta persona o tal predicador es un hijo del diablo, que se vaya al infierno. Y, o sea, cuando yo leo eso digo, esta persona en primera no es cristiana. O sea, un cristiano se muestra siempre por su amor, por su compasión, y si tú estás mandando a personas al infierno, pues obviamente no eres un cristiano. Pero pues la gente lo hace así, como si no fuera nada, como si no fuera a dañar. Y sin embargo, hay muchas personas que con este tipo de comentarios tan feos se llegan a deprimir, y hay personas que han llegado a suicidarse por tantos comentarios feos que reciben. La mayoría de las personas que hacen contenido en internet, que hacen videos, que se dedican, ahora los que llaman influencers, la mayoría tiene ansiedad o depresión y tienen que ir a terapia de tantos comentarios tan feos que reciben. Y a veces como seres humanos, cuando recibimos puede que tengan 10,000 comentarios buenos y reciben uno feo, y muchas veces se quedan con el feo y no ven todos los comentarios bonitos que las demás personas les hacen.
Y no solo pasa en las redes sociales, sino pasa en nuestro día a día, en nuestra vida real. Sin embargo, el Señor en la Biblia no nos ha mandado a ser jueces, no nos ha mandado a escribir cosas horribles en las redes sociales, sino que Él, a través de su palabra, nos ha enseñado a ser empáticos, a ser prudentes, a comportarnos como cristianos, como Jesús lo haría. Porque a veces se nos hace tan fácil escribir, criticar o decir algo de la otra persona cuando en realidad no sabemos qué es lo que está pasando la otra persona. Yo siempre he pensado que no sabemos. Hay gente que aquí la ves y está contenta, está feliz, te da una sonrisa, es el alma de la fiesta, y llega a su casa y es una persona súper deprimida, que se la pasa llorando, que se la pasa triste. Entonces, si yo voy y le digo algo feo, si lo critico, si le doy comentarios feos, lejos de ayudar a esa persona, lo que voy a hacer es traerla para abajo. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que entre nosotros podamos levantarnos. Amén. Amén. Y bueno, el Señor en la palabra fue muy claro. Cuando estuvo aquí en la tierra, nos dijo que pasaríamos aflicciones, que nos enfrentaríamos a muchas cosas. Y una cosa de esas fue la crítica. Y bueno, si criticaron a Jesús a más no poder, pues imagínense qué esperamos nosotros. Así que, como dice el dicho, no somos moneditas de oro y pues no le vamos a caer bien a todos. Sin embargo, pues eso no nos da el derecho de ofender, de lastimar a otras personas. Entonces, cuando nosotros recibimos una crítica, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos dice algo feo, tenemos dos opciones. Una, tomarlo personal y amargarnos. Si nosotros recibimos esas críticas para nosotros y las guardamos, va a llegar un momento en el que nos vamos a amargar. Y la otra persona va a estar como si nada. La otra persona va a estar feliz, va a estar nadando, haciendo lo que quiere, y nosotros amargados. Entonces, cuando alguien nos diga algo así, debemos recordar quiénes somos en Jesús. Amén. Debemos de recordar nuestra identidad, recordar quiénes somos como hijos de Dios y dejar que nuestros hechos testifiquen quiénes somos. Amén. Y bueno, a los grandes hombres de Dios que vienen en la Biblia los han criticado. Criticaron a Moisés, criticaron a Noé cuando hizo el arca, criticaron a David cuando se puso a danzar porque el arca del pacto había regresado. Y si ellos se hubieran quedado con la crítica, con lo que les dijeron, no habrían sido los grandes hombres de fe que llegaron a ser y que nosotros conocemos. Así que el enemigo nos va a poner cualquier cosa para distraer nuestra atención. Así que debemos de estar atentos, no distraernos. Cuando venga la crítica viene para robarme el gozo, para robar mi identidad, pero si yo sé quién soy en Jesús, no la voy a aceptar. Amén. Así que, ¿qué podemos hacer con las personas que nos critican? No los vamos a criticar también, ¿verdad? Vamos a orar por esas personas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros oramos por las personas que nos critican, eso es algo que protege nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos al Señor que bendiga a esa persona, nosotros ya no lo vamos a ver con ojos de odio ni con ojos de, ay, esta persona me criticó, sino lo vamos a ver con los mismos ojos que Jesús lo ve a él. Amén. Entonces, la siguiente vez que ustedes escuchen que alguien los criticó, no les vuelvan a decir lo mismo, no paguen mal por mal. Ustedes oren por ellos y pidan al Señor que puedan ver a esa persona con los mismos ojos que Jesús lo ve a él. Amén. Por ejemplo, imagínense que yo sé que no existen este tipo de personas, ¿verdad? Pero imagínense que hay una chismosa por ahí por su calle.
Imagínense que platica aquí, que platica allá, y se va a una casa y se va a otra, y así, ¿no? Y ha dicho 1001 chismes de ustedes y de todos los vecinos, y ha inventado cosas, y pues obviamente en nuestra carne nos va a molestar, ¿verdad? O sea, ¿por qué ese señor está diciendo eso de mí? O etcétera, ¿no? Pero imagínense que ustedes oran por esa persona. Y ustedes oran y están ahí al pie del cañón, y esa persona se convierte. Y ahora, en vez de ir regando los chismes, riega el evangelio. Imagínense qué bendición. Ahora, en vez de ir de casa en casa regando chismes, va a ir regando la palabra del Señor. Amén. Entonces, nosotros no somos jueces. Nosotros no sabemos qué es lo que quiere el Señor para las demás personas. Nuestro trabajo es orar por ellos y que el Señor se haga cargo. Amén. Así como una moneda tiene dos caras, en la parte de la crítica hay también dos versiones. Una, que nos critiquen a nosotros, y otra, cuando nosotros criticamos a las demás personas. Porque, como les digo, nadie se ha salvado de esto. Eso es algo que el enemigo siempre usa, y siempre de alguna u otra forma terminamos hablando de las demás personas. Y es que existe una línea muy delgada entre de repente estar platicando y no, sí, es que no sé, por ejemplo, durante la oración, ¿no? Yo les pido que oremos por esta persona. Es que fíjense que hizo, que no, pues si empezamos a decir más detalles, pues ya no es como, es que voy a explicar el contexto de la oración, ¿no? No, ya estamos cayendo en chismes, en críticas. Entonces, muchas veces nosotros nos convertimos en jueces. A veces el hecho de que vengamos tanto tiempo a la iglesia, de que no faltemos los domingos, de que leamos la palabra, a veces nos sentimos superiores a los demás. Y a veces sentimos el derecho de que, bueno, como yo voy a la iglesia y no peco, tengo derecho a decir, ay, no, ¿ya viste esa niña que salió embarazada? O, ay, ¿ya viste esa señora que no sé qué? Entonces, el Señor no nos ha mandado eso. El Señor nos ha mandado a amar, no a ser jueces. El juez es Él. Y Él es el que va a juzgar a la gente. Amén. Entonces Jesús no criticaba a la gente. Él los amaba, Él los perdonaba, Él los levantaba. Y eso es lo que quiere que hagamos nosotros. Y ahora, vamos a ver un ejemplo de la murmuración en la Biblia. Uno que está, pero bien claro. Y es sobre María y Aarón, que eran los hermanos de Moisés. Y bueno, como contexto, el Señor levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ellos estaban en Egipto como esclavos. Y Dios se comunicaba directamente con Moisés. O sea, Dios le decía, quiero que hagan esto y esto, quiero que vayan a tal lugar. Todo se lo decía a Moisés, y Moisés iba y se lo decía al pueblo. Entonces Dios solo se comunicaba con Moisés. Y María y Aarón eran hermanos de Moisés. O sea, ellos le ayudaban a Moisés en todo lo que tenía que hacer. Pero Dios era el que le hablaba a Moisés. Entonces, si traen su Biblia, vamos a abrirla en Números 12. Dice, María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Etiopía está en el norte de África, y pues obviamente ella no era del linaje judío. Entonces, pues estaban ahí cuchicheando, ¿no? Es que, ¿ya viste? Moisés se fue a casar con una señora negrita. Y no es del pueblo, y así, ¿no? Entonces, y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Entonces estaban platicando Aarón y María. Dice, pero Dios oyó lo que habían dicho y se molestó. Imagínense a Dios enojado. Si de por sí escuchar su voz y cómo le hablaba a Moisés era algo impresionante, pues imagínense a Dios molesto. Dice, Dios se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona más humilde del mundo.
Entonces, aquí con lo que ellos estaban diciendo, estaban cuestionando la decisión de Dios de poner a Moisés como líder. Dice, entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al santuario. Yo me imagino, o sea, imagínense la escena. Estaban Aarón, estaba María, estaban platicando, no, es que ya viste Moisés, es que está haciendo esto y el otro, y de repente están platicando y escuchan la voz de Dios molesto. Váyanse por favor, quiero platicar con ustedes, váyanse al santuario. Yo no me imagino de verdad el terror que debió haber sentido Aarón y María al escuchar a Dios decirles, váyanse al santuario. Ahorita los voy a regañar. Como cuando sabías que habías hecho mal y tu mamá te decía, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver. Así estaba Dios diciéndoles a María y Aarón. Dice, cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María y cuando ellos se acercaron les dijo, óiganme bien, o sea, imagínense el tono de Dios ahí, óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirle algo por medio de un profeta, le hablo a por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. Y a él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, ¿qué creen? A María le dio lepra. ¿Ustedes saben qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que da en la piel, donde se les van haciendo unas llagas grandes, dolorosas, y se les cae la piel a pedazos. Es algo muy, muy doloroso. Entonces, en aquel tiempo, la gente pues si tenías lepra, te apartaban totalmente. O sea, eras el excluido, porque podías contagiar a las demás personas, era algo que se contagiaba. Entonces, por eso en aquel tiempo, si alguien se enfermaba, lo apartaban del campamento, lo aislaban totalmente. Y ya cuando ya estaba bien o se le quitaba, pues ya podía regresar. Y si no se le quitaba, tenía que estar fuera del campamento y aparte gritar que era un inmundo, para que nadie se acercara a tocarlo. Entonces imagínense, están ahí hablando con Dios y Dios le dice, no, yo ya no quiero saber nada de ustedes. Y se va, ¿no? Todo enojado. Y de repente María le sale la lepra. Y dice que la piel se le puso blanca como la nieve. Entonces aquí Dios estaba disciplinando a María. Dios le estaba diciendo, no quiero que vuelvas a hacer esto otra vez. ¿Ustedes creen que María lo volvió a hacer? No. Después de esa disciplina, ¿ustedes creen que alguien más volvió a hablar de Moisés? Nadie. Entonces el Señor tuvo que apartar a María y enseñarle que lo que había hecho estaba mal. La dejó 7 días afuera para que ella pudiera reflexionar en lo que había hecho. Continuamos, dice, cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés, perdónanos por favor y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. Pues sí, Aarón bien buzo, luego fue y pidió perdón. No, pues antes de que me dé lepra, mejor voy y pido perdón. Entonces dice, la piel de María está deshecha como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María. Y Dios le contestó, escuchen lo que le contestó Dios. Si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento. Y pues bien, ese será su castigo. Entonces imagínense, la murmuración en contra de los líderes y de las autoridades que Dios ha puesto es una ofensa, es una vergüenza para Dios.
Es lo peor. Entonces, a veces nosotros se nos hace fácil criticar a la gente, a los líderes que Dios ha puesto. Y de repente nuestra vida nos empieza a ir mal, nos empezamos a morir espiritualmente y a veces no sabemos ni qué es, pero es porque hemos ofendido a Dios con nuestras palabras, lo hemos avergonzado, hemos cuestionado las decisiones o las personas que Dios ha puesto como autoridad. Dice, así que María estuvo fuera del campamento 7 días y en todo ese tiempo no se movió el lugar. O sea, antes el campamento donde se movía la nube, que era Dios, ahí se movía el campamento, pero esta vez se quedaron ahí 7 días a esperar a que María pudiera estar bien y poder continuar. Entonces, pues sí, era una disciplina que Dios había puesto, no la mató porque lo pudo haber hecho. No la dejaron ahí, sino que la esperaron y Dios dijo, a ver, te vas a quedar aquí y pues vas a cumplir tu disciplina y ya cuando estés bien, seguimos. Pero dice, el campamento no se movió del lugar. Entonces a María la dejaron sola para que no siguiera murmurando, porque podía pasar que la sacaban con otra persona y seguía ahí. Entonces Dios prefirió dejarla sola. Y así como Dios, cuando nosotros oramos, Dios escucha nuestras plegarias, Dios escucha nuestras oraciones. Y si es su voluntad, lo cumple, pero así como escucha nuestras oraciones, también escucha nuestras murmuraciones. Porque Él es omnipresente. A veces se nos olvida que Dios es omnipresente y si está en todo lugar, claro que también escucha todo lo que decimos. Entonces Dios jamás va a permitir la murmuración dentro de su iglesia, porque la murmuración es un insulto para Dios. Entonces, si Dios decidió poner al frente a Moisés como líder, como guía, como un comunicador entre Dios y el pueblo, y María simplemente decidió que la decisión de Dios no era correcta, así que comenzó a murmurar. Y el querer desafiar a Dios le trajo grandes consecuencias. En el Salmo 101:5, si tienen su Biblia, si me ayudan a buscar, está súper fuerte, dice, Salmo 101:5, destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Wow. ¿Ya lo habían leído? Primera de Corintios 10:10 dice, tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Y ahora ya no morimos físicamente, pero espiritualmente sí podemos morir. Entonces, estas dos citas nos confirman que el murmurar no es algo que le agrade a Dios. Porque dice Mateo 15:11, lo que entra por la boca no es lo que nos contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Ahora, si yo ya sé que pues a lo mejor soy un adicto a la murmuración, porque a veces pasa que de repente comienzas murmurando, criticando a una persona, criticas otra, sales y criticas a la gente que va caminando y no puedes parar. Y es como las adicciones, cuando te das cuenta, ya estás metido y ya no sabes cómo salir. Y tan feo es que ni siquiera te das cuenta que estás murmurando a diestra y siniestra. Entonces, lo primero que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos mal. Que si la murmuración es una adicción, podamos dejar esto. Y la clave para poder ganar a la murmuración es el dominio propio. Y así como los atletas se preparan para las grandes competencias, el no criticar a alguien es un ejercicio de dominio propio. Yo recuerdo que una vez se me quedó muy, muy grabado en la mente que si algo de lo que voy a decir no edifica, mejor no lo diga. Entonces, y quedarse callado
es algo difícil, porque si yo estoy acostumbrada a que cada persona que veo critico y la barro y le digo, cuando quiera no hacerlo me va a costar trabajo, pero no es imposible. Entonces, así como los atletas se preparan, un atleta, por ejemplo, una persona que es corredora, si tiene una carrera de 15 kilómetros, no va a comenzar corriendo los 15 kilómetros, va a ir de poco a poco, de poco a poco. Entonces, así, si yo, por ejemplo, voy en la calle y veo a una persona que tiene su playera bien arrugada, no voy a decir, ay, ¿ya viste? Esa señora viene bien arrugada. No, me callo. Lo que digo va a edificar, va a ayudar a algo, no. O sea, pues va arrugado. No, yo no le voy a planchar la playera ni en ese momento lo va a planchar él. Si estoy por la calle y veo a una vecina que no había visto hace mucho tiempo y tiene 15 años y la veo con su panza. Ay, ¿ya viste? Está embarazada. Ay, no, es que sí, yo vi que su mamá la dejaba salir hasta bien tarde y no, es que su mamá no la cuidaba. ¿Lo que voy a decir edifica? No. ¿Lo que voy a decir es algo que me ayude en mi relación con Dios? No. ¿Lo que voy a decir le va a ayudar a la muchacha? No. Al contrario, de por sí, o sea, es difícil la situación por la que está pasando y vengo yo a rematar, pues no, al contrario. O si de repente veo que una persona está en pareja y después de un tiempo se separan. Y vengo y digo, ay, ¿ya viste? Se divorciaron. No, sí, es que yo la otra vez vi a ese señor que estaba aquí en la pasadita tomando con una muchacha. ¿Eso es algo que me edifica? No. ¿Es algo que va a ayudar a la otra persona? No. Entonces, mejor guardo silencio. Entonces, todas este tipo de murmuraciones, poco a poco van haciendo que si yo las hago, para mí va a ser súper fácil después criticar lo que Dios está haciendo en otras personas. Entonces, callarme ese tipo de críticas es un ejercicio para que yo no critique lo que Dios está haciendo en otras personas. Y aparte es de bendición porque yo ya no voy a estar por la calle viendo quién está mal planchado, quién trae una calceta de una o quién trae los zapatos sucios. Mejor me dedico a que si salgo con mi familia, voy al parque, en vez de estar criticando, pues mejor estoy con mi familia, ¿no? Entonces, la tentación de murmurar va a estar siempre. Siempre vamos a encontrar a alguien o algo que nos va a molestar, que vamos a querer dar una opinión sobre lo que está pasando y a veces vamos a tener recaídas. De repente vamos a estar platicando y cuando veamos ya vamos a estar criticando y nos vamos a acordar de la palabra, amén. Nos vamos a acordar y, ay no, el Señor no quiere que critique y voy a cambiar mi tema, amén. Entonces, vamos a leer lo que dice Santiago 3:2, dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Entonces el control o descontrol de nuestra boca está ligada a nuestra madurez. Podemos tener muchos años en la iglesia, podemos venir cada domingo, pero si no somos maduros, se nos va a ir la lengua criticando. Y en estas críticas podemos destruir vidas, podemos matar a alguien espiritualmente. Y yo les voy a contar el ejemplo de una persona, claro que no les voy a decir quién, ni de dónde, ni en qué año, una persona de otro país. Era una persona que servía a Dios, era fiel, siempre predicaba y pues estaba sirviendo, servía a Dios, predicaba, etcétera, ¿no? Era una mujer, pero desgraciadamente ella no podía tener hijos. Entonces, pero pues a ella le gustaba dar clases, ¿no? A los niños. Y de repente una persona
nueva en la iglesia, pues se molestó de cómo daba las clases con los niños y le empezó a decir unas cosas horribles. Y con lo que remató fue que le dijo: por eso Dios no te ha dado hijos. Entonces imagínense lo que, o sea, de por sí traía cargando todo, pues no es fácil el pues ser estéril, no tener hijos y que de repente te digan eso. Y de verdad que desde ese momento la hermana poco a poco fue decayendo espiritualmente. Fue decayendo y ahorita ya no está en la iglesia. Y yo sé que a lo mejor pudieron haber otras cosas, ¿no?, que hicieron que ella ya no fuera a la iglesia. Pero a partir de ese momento, cuando esa persona le dijo eso, nosotros vimos cómo fue cayendo espiritualmente. Entonces, la Biblia dice en Santiago 3:6, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. ¡Wow! Entonces, pidámosle a Dios que nos enseñe a sujetar nuestra lengua, que nos enseñe a dejar de criticar, que nos enseñe a amar a la gente, que nos enseñe a ser empáticos con las personas. Y si lo que vamos a decir no edifica y no es de bendición para mí, mejor guardamos silencio. Amén. Entonces vamos a orar. Porque yo sé que no es algo fácil, yo sé que de repente es muy fácil soltar una palabra o decir algo malo en contra de otra persona. Y más aún si esa persona me ha lastimado o me ha herido. Pero si el Señor dice que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Y si de repente recaemos y decimos cosas que no, pues lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor, amén. Pedirle perdón y decirle: ayúdame, Señor. Ser sinceros y decirle a Dios: mira, la verdad, soy bien chismoso. La verdad, me la paso criticando a toda la gente porque no son tan perfectos como yo. Pero decirle a Dios: ayúdame porque la verdad no puedo. Y dejar que el Señor vaya alabando y cambiando eso de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios, tú conoces nuestra vida, papá. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes lo que hay dentro de nosotros, papá. Nosotros anhelamos y deseamos que tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón con amor, para que cuando nosotros hablemos amor, para que cuando nosotros platiquemos entre hermanos, hablemos amor, hablemos de ti, Señor, y no saquemos de nuestro corazón las malas cosas y no nos desquitemos con nuestros demás hermanos, Señor. Porque tú nos has llamado a levantarnos, tú nos has llamado a apoyarnos los unos a los otros, no a criticarnos, Señor, no a destrozarnos con nuestras palabras. Ayúdanos para poder ser empáticos, Señor, y no lanzar nuestras palabras por lanzarlas, papá, porque no sabemos por qué está pasando la otra persona. No sabemos, amado Dios, si alguno de nuestros hermanos está pasando por un momento difícil, está pasando por un proceso complicado. No lo sabemos, Señor. Ayúdanos para dar palabras de aliento. Ayúdanos para hablar, Señor, como tú quieres que hablemos, con las palabras correctas, como hijos de Dios, mi Señor. Ayúdanos para poner en práctica tu palabra, para amar tu palabra, para amar a nuestros hermanos, Señor. Y papá, si somos débiles en esta área, fortalécenos, Señor, para que podamos llegar a ser las personas que tú quieres que seamos, amado Dios. Gracias por tu amor, gracias por estar con nosotros, gracias por este día, Señor, en el que nos has permitido alabarte y adorarte. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor,
Los que estuvieron aquí, papá, los que estuvieron aquí escuchando tu palabra, guárdalos, Señor. Aquellos que no pudieron venir, bendícelos y permite que puedan venir, Señor, el siguiente domingo y que podamos estar juntos alabando y celebrando tu nombre, mi Dios. Gracias por ser tan bueno con nosotros, gracias por tenernos tanta paciencia, Señor, porque yo sé que es difícil a veces para nosotros, Señor, pero aún así tú nos tienes paciencia y nos amas, papá. Bendícenos, Señor, ahora que nos vamos a retirar y permítenos durante toda la semana alabarte y adorarte con nuestros hechos, Señor, con nuestras acciones, papá, y demostrar a la gente que somos tus hijos, mi Dios. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.